buenas noches a todos, Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Le damos la bienvenida a todos los que están conectándose por medio de Facebook. Bienvenidos a este tiempo de la vida matrimonial. Y pues gracias a Dios ya estamos de regreso, ¿verdad? Desde hace 8 días andábamos de regreso por acá en este tiempo de la vida matrimonial. Nada más que tuvimos un tiempo de noche de película y fue de mucha edificación los que vinieron, gracias a Dios. Y bueno, pues esta noche vamos a tener un tiempo de la palabra con el Señor y vamos a pasar un tiempo también de alabanza y de adoración. Pues bienvenidos todos y vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor esta noche como matrimonios y después pasar al tiempo de la palabra. Dispongamos nuestro corazón para adorar al Señor. Lo que hiciste por mí.
Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que nos permite pasar un tiempo alabando y adorando al Señor y en este tiempo de la vida matrimonial. Y pues gracias a Dios vamos a pasar por ahora el tiempo de la palabra. Y vamos a estudiar un tema muy importante en el matrimonio esta noche. Este tema lleva por título El amor en el matrimonio. Y bueno, este amor del cual vamos a hablar tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Y es para nosotros necesario saber qué amor quiere Dios que nosotros manifestemos en el matrimonio. Y nosotros podamos darnos cuenta esta noche si estamos realmente manifestando el amor de Dios en nuestra vida matrimonial. Y para eso pues vamos a la Biblia, ¿verdad? La Biblia es, dice la Escritura que es inerrante, que no se equivoca. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón en el matrimonio. Por eso te invito esta noche a que abras tu Biblia o prendas tu Biblia, ¿verdad? Porque algunos lo tienen en el celular. Y vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 13, por favor. Del versículo 1 al 7, por favor. Desde el 1 hasta el 7. ¿Me ayudas, por favor? Dice así la palabra de Dios, dice: la preeminencia del amor es el subtítulo, y dice así el versículo 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Fíjense, esta noche Dios nos muestra cómo usó la vida del apóstol Pablo para edificar la vida de los matrimonios en Corinto. Y podemos ver cómo Dios le permitía ver a Pablo que en la iglesia de Corinto había quienes hablaban en lenguas o idiomas diferentes a la región griega, que era donde se encontraba Corinto, pero que también había quienes hablaban lenguas angelicales, ¿verdad? Pero si no tenían amor, dice Pablo, ¿de qué les sirve eso? De nada, ¿no? O vienen a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo me imagino ese campanario que vemos luego a veces en las iglesias, ¿verdad? De ahí del pueblo, de las iglesias pues católicas, ¿no? Que ponen sus campanarios y son las 12 de la noche y tin, tin, tin. Así venimos a hacer, ¿no? Como metal que resuena o como címbalo que retiñe si no hay amor. Pero también Pablo describe la parte de que había quienes ahí en la iglesia de Corinto tenían profecía, había quienes entendían los misterios y todo conocimiento de Dios, y tenían mucha fe también. Había quienes tenían el don de fe, ¿no? Hasta para que se pedir e interceder delante de Dios por algún matrimonio.
Y de tal manera que esa fe, pues decía hasta que trasladase los montes. Esto no es literal, trasladar los montes, ¿no? Sino que es algo figurado lo que utiliza Pablo. Entonces, pero dice Pablo, y no tengo amor, nada soy. O sea, de nada sirve. Y dice Pablo, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada ¿qué? Me sirve. Por eso Pablo le va a explicar a los creyentes de Corinto, a esos matrimonios, lo que es el amor. Y este amor tiene diferentes virtudes. Ahora, yo quiero, antes de pasar al versículo 4, quiero comentar algo. Nosotros vemos que hay 3 tipos de amor. Está el amor ágape, que habla de un amor sacrificial. El amor fileos, ¿sí? Que es el que se tiene entre hermanos naturales o en la carne, o el que hay entre padres e hijos, o viceversa. Ese es el amor fileo. Pero está el amor eros también, que es el que se tiene ese amor en una relación matrimonial. Ese amor donde lleva al matrimonio a tener esa intimidad, ¿verdad? Entre ellos como seres humanos. Pero hay 3 tipos de amor, del cual Pablo nos va a hablar de este amor. Es el amor ágape. Eso es bien importante para nosotros entender este amor. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 4, el amor es ¿qué? Sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, Pablo describe la grandeza, amados hermanos, del amor a través de presentar las virtudes que lo describen claramente. ¿Para qué lo va a describir esta grandeza del amor a través de estas virtudes? Bueno, para que los matrimonios en Cristo Jesús puedan andar en ese amor. Y el amor, quiero decirte que es una acción, no es simplemente una emoción o palabras. No, es una acción. Por eso es que estamos viendo en qué consiste cada una de estas características o virtudes del amor. Es lo que vamos a ver esta noche. Y la primera que vamos a ver es: el amor es sufrido. ¿Cuántos dicen amén? Así es, ¿verdad? Ya nadie quiso decir amén. Bueno, dice ahí en el versículo 4, el amor es sufrido. Esta palabra sufrido proviene del griego macrosumia, lo cual literalmente, hermanos, significa lejos de enojarse. Y tiene el sentido de aplicarse a la paciencia, amados hermanos. Al aguante largo, de donde proviene la palabra también de paciencia, longanimidad. Y ahí viene lo que ahora conocemos como lo que es una comida tradicional en México, ¿no? La longaniza. Ya ven que hasta vienen los trozos así bien largos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante entender esta parte, ¿no? Que significa lejos de enojarse, pero se aplica su uso a la paciencia que debe tener uno cuando sufre circunstancias difíciles por las imperfecciones de otros. ¿Y cómo cuesta, hermanos? Quiero decirles que si nosotros no estamos buscando ser llenos del Espíritu Santo, cuesta de verdad. Dices, es que me cuesta trabajo, pastor. Me cuesta trabajo tolerar o soportar las debilidades de mi cónyuge. Bueno, te entiendo, porque somos carne, lo entendemos, pero también Dios nos ha dado las armas espirituales para poder nosotros aplicar este amor sufrido. ¿Se acuerdan de Job? Cómo las circunstancias que Dios permitió y la prueba que le vino, ¿verdad? A él y a su familia y a su esposa, ¿no? Y todo lo que
le quitó Dios y luego después ya nada más quedó su esposa y él. Miren, vayamos por favor a ver este ejemplo en Job capítulo 2, versículo 6, por favor. Del 6 en adelante al versículo 10. Y Jehová dijo a Satanás, de la presencia de Jehová. Perdón. Sí, del 6, ¿no? Sí, es que se me movió. Sí. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sí, hasta el 10, por favor. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense, aquí el pasaje nos muestra que Satanás ya, Dios había permitido que Satanás fuera a tentar a Job. El propósito de Satanás es incitar a Job a hacer lo malo, de que se quejara contra Dios, pero como no pudo en la primera vez, bueno, después va de nuevo a la presencia del Señor y ahí el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como este, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás agarra y le dice al Señor, ¿no? Sí, pues piel por piel, ¿no? Y vas a ver si no blasfema o se queja contra ti, como diciéndole, pues nada más permite que se enferme y vas a ver, o sea, dame permiso de tocarlo para ver si te das cuenta que sí va a blasfemar contra ti o se va a quejar. Y Dios se lo permitió. Ahora, después viene esta circunstancia y dice que lo hirió con una sarna terrible y dice que agarraba un tiesto es un pedazo de barro para rascarse, imagínense, así con la sarna y cómo se rascaba Job, ¿no? Y de repente dice que en el versículo 9 le dijo su mujer, ¿no? ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ¿qué? Muérete. O sea, ¿se dan cuenta? Ahora, fíjense cómo reacciona o cómo acciona Job, ¿sí? Y él le dijo, el versículo 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó, ¿qué? Job con sus labios. ¿A qué podemos ver aquí? Podemos ver un amor sufrido. Podemos ver una paciencia en Job cuando está sufriendo circunstancias difíciles y aún también por las imperfecciones o las debilidades de su esposa. Porque imagínate, ¿a quién de nosotros le gustaría tener una mujer como la de Job? Que cuando estás enfermo te va a decir, ¿aún estás vivo? Maldice a tu Dios y muérete. Pues nadie, ¿verdad? Nadie de nosotros como matrimonio quisiéramos tener una esposa así. Por el contrario, anhelamos tener una esposa llena de fe, llena de sabiduría, de buen testimonio, como dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Y que sirvan en la familia, al matrimonio también, al esposo, cuando está en situaciones difíciles. Entonces, macrosumia es el espíritu que soporta los insultos y los agravios, hermanos, sin amargarse ni quejarse. Eso fue lo que hizo Job. Soportó insultos y agravios de su esposa sin amargarse. Y Pablo también nos aconseja en el Nuevo Testamento a los hermanos de Colosas que deben de vestirse de paciencia, amados hermanos. O sea que el amor es sufrido, quiere decir que también el amor es paciente. El amor es aguantar largamente las imperfecciones de otros. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue y le preguntó al Señor también? Voy a hacer un recordatorio nada más cuando Pedro agarra, están hablando en Mateo capítulo 18, ¿no? Del 15 en adelante.
El contexto viene hablando cómo se debe de perdonar al hermano. Y termina el Señor Jesús de darles la explicación de cómo se debe de perdonar. Y entonces va Pedro con el Señor y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y le dice el Señor Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces, ¿qué? Sí. Ahora, no dándole a entender 490 veces, no, sino dándole a entender las veces que sea necesario lo tienes que perdonar y aguantar pacientemente. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. Ahora, Pablo también lo entendió, este amor sufrido, y Pablo se lo explica a la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo fue un hombre que aprendió también el amor sufrido. No era, como les decía hace ratito, el amor no es una emoción simplemente, sino que es una acción. Pablo, a través de sus viajes misioneros, tuvo que padecer muchas cosas por amor a nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que padecer las debilidades de la iglesia de Corinto, cómo tuvo que defender su apostolado, porque los corintos, la iglesia de Galacia, no de Corinto, la iglesia de Galacia no reconocía o no quería reconocer el apostolado que Dios le había dado, la autoridad que tenía de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque se dejaron engañar por los judaizantes, imagínense. Y luego todavía Pablo les dice a los de Galacia, ¿quién los fascinó a la verdad, no? Oh Gálatas insensatos, habéis recibido la salvación por fe o por obras, ¿no? O sea, ¿cómo tenía que soportar su amor por la iglesia? ¿Se dan cuenta? Y esto es algo, una figura también del matrimonio, ¿no? De ese amor que debe de haber en el matrimonio, soportarse los unos a los otros. Por eso cuando llegó a Galacia, Pablo les dijo, miren, vayamos a Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjense, cómo aquí Pablo dice, vístanse como escogidos de Dios. Bueno, ¿quién es un escogido de Dios? Una persona que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y ha sido santo. Santo quiere decir apartado del pecado, de lo malo, de las cosas del mundo que son pecado contra Dios, para Dios. Dice, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, o sea, de bondad, ¿sí? De humildad y de mansedumbre. Así se deben de vestir los matrimonios que creen en Cristo. Y también dice de paciencia. Esa paciencia también significa macrosumia. Y también se refiere a la resistencia o la infelicidad, amados hermanos, que producen las debilidades de otros. En el matrimonio, te quiero decir algo, vamos a conocer nuestras debilidades. Y aquí entra un punto bien importante, fíjate. Ya que vimos nuestras debilidades, ok, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque hay dos caminos. El poder aplicar el consejo de la palabra de Dios ante la debilidad de uno, y que en esa debilidad puede ser un pecado también. Y aplicar Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1, por favor? Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Ese es uno de los caminos que podemos aplicar ante la debilidad de alguno de los dos en el matrimonio. Más bien de los dos, porque los dos tenemos debilidades, amados hermanos. Ahora, ¿qué estamos haciendo ante esas debilidades? Dice Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido, o sea, alguno de los dos fuere sorprendido en alguna falta, ya sea en ella o en mí, dice, tú que eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas que. Y luego dice el versículo 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo.
Ese es uno de los caminos que nosotros podemos tomar ante la debilidad. Cuando yo identifico una debilidad de mi cónyuge, puedo tomar esta opción, que es la mejor. O de plano puedo tomar la otra opción de botar todo y dejarlo ahí y vámonos, ¿no? Y buscar otro camino más ligero, más fácil, considerando que al momento tú dices, bueno, ya me deslindo de toda responsabilidad, ahí nos vemos, aquí no nos llevamos ni nos entendemos bien, y aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? O sea, así piensa el mundo. Por eso tanto divorcio el día de hoy. Ahora, esta paciencia se refiere a la resistencia o la infelicidad producida por las debilidades del otro. Pero aquí también algo que podemos ver en cuanto a esa infelicidad, pues está en muchos aspectos de la vida matrimonial. Vemos que hay aspectos hasta muy sencillos o muy a veces que no se notan, ¿no? Que no se notan a los ojos de otros o incluso de nuestro propio esposo o esposa. Pero sin embargo, cuando estamos teniendo esa infelicidad, perdón, estamos teniendo eso, es algo que tú te das cuenta y que el otro quizás no se está dando cuenta, pero tú dices, ay Señor, voy a pasar por alto esto, ¿no? El hecho de que me hable de esta manera, por ejemplo, me hace a mí no ser una persona feliz, ¿no? Puede ser una palabra, puede ser un trato hacia contigo, puede ser el cómo te atiende o el cómo no te atiende, ¿verdad? O en algunas áreas de la vida matrimonial, y que para nosotros pues dices, ay, esto me produce pues no felicidad, ¿verdad? Entonces, pero voy a sufrirlo por amor. Aquí está la parte, ¿no? El amor sufrido, ¿verdad? Sin embargo, yo lo voy a sufrir, sin embargo, lo sufres por amor a Dios, pero déjame decirte que en el mundo no es así, ¿verdad? La mayoría de las personas, hombres y mujeres, no quieren tener nada de infelicidad. O sea, quieren ser felices no sufriendo, ¿verdad? Es todo lo contrario. Y lo vemos en matrimonios que realmente demandan, exigen, ¿verdad? Hasta los detalles más mínimos para entonces sentirse felices. Y que realmente no hay un amor sufrido. Que es algo muy detallado, pero complejo a la vez, pero que realmente denota quién ama, ¿verdad? Con el amor de Dios. Sí, fíjense que el amor debe de estar fundamentado en la verdad. Cuando yo identifico una debilidad o que Dios me está iluminando el entendimiento con su palabra para darme cuenta que hay una debilidad en mi vida, en un área de mi vida, yo tengo que ir con Dios y fortalecerme en esa área de mi vida. Y de alguna manera quiero decirte que tu cónyuge ya se dio cuenta. O sea, Dios también le muestra a tu cónyuge esa debilidad que tú tienes. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ser transparente. ¿Sabes qué? Mira, mi amor, está esta debilidad en mi vida y necesitamos doblar nuestras rodillas para poder vencer esta área de mi vida con la ayuda de Dios. Y entonces ahí también estás tomando la responsabilidad de amar sufridamente, con paciencia, de amar verdaderamente soportando esa situación, pero también dependiendo de Dios para ir madurando en esa área de sus vidas. Ahora quiero decirte algo, se necesita trabajar. En verdad necesitamos trabajar en estas áreas de nuestra vida. Si no trabajamos, no va a haber ningún fruto. El matrimonio es como un terreno donde nosotros tenemos que ponerle la semilla de la palabra de Dios, los tiempos de oración, los tiempos de alabanza, de adoración, tanto individual como en matrimonio, para que podamos ver un fruto en nuestra vida matrimonial. Si nosotros no trabajamos, no vamos a cosechar nada.
Van a pasar los años y quiero decirte que las cosas no se van a mejorar. El amor se enfría. La Biblia lo dice. En los postreros tiempos que verdaderamente Mateo 24 nos dice, ¿no? Que muchos sí apostatarán de la fe por haberse multiplicado de la maldad, perdón, dice, el amor de muchos se enfriará. Y quiero decirte que cuando el amor se enfría hacia Dios, ojo aquí, también hacia el cónyuge, se enfría. Nos volvemos indiferentes. Ya no es un amor ágape, tal vez se vuelve un disque amor, pero nada más por conveniencia. Estoy buscando estar con ella porque tiene lo que yo necesito. O ella está buscando estar conmigo porque tengo lo que ella necesita. Y muchos, tristemente quiero decirles algo, enfocan ese amor a las cuestiones de que si tiene dinero, si tiene carro, si tiene buen trabajo, más en este tiempo. Si tiene una buena posición en su familia ante la sociedad. Ese no es amor. Realmente ese es un engaño. Y entonces Pablo nos habla de que el verdadero amor es paciente, resiste la infelicidad producida por las debilidades del otro. ¿Estás resistiendo esa infelicidad producida por las debilidades de tu cónyuge o estás corriendo ante esas situaciones? Porque mira lo que dice Proverbios 25:15. Vamos a ver el consejo del proverbista. Dice así la palabra de Dios, dice, la paciencia calma el enojo, las palabras suaves rompen la resistencia. Fíjense, entonces aquí tenemos que aplicar un principio, la paciencia, ¿sí? ¿Qué hace la paciencia? Calma el enojo. Ok, si estamos enojados, si estamos molestos, porque no podemos llegar a un acuerdo ante una situación que puede ser muy sencilla o puede ser muy difícil, cualquiera que sea la situación, aquí lo importante es aplicar la paciencia. Ahora sí, como decimos nosotros los mexicanos, ¿no? Take it easy, my honey, ¿no? O sea, con paciencia, mi amor, mi esposa, con paciencia. Entonces, esta paciencia va a lograr calmar el enojo. Es más, incluso cuando uno está enojado también, si aplicamos la paciencia, ¡ay, Señor, ayúdame, necesito calmarme para poder resolver la situación. O necesito calmarme para poder hablar y dialogar con ella y llegar a un acuerdo ante la circunstancia que estamos viviendo en este momento. Y entonces también necesitamos las palabras suaves, dice el escritor de Proverbios. ¿Por qué? Porque esas palabras suaves rompen la resistencia. A nosotros nos pasó ayer una situación donde también tuvimos una situación parecida a la que estamos ahorita comentando, ¿no? De que hubo molestia en mi vida matrimonial, yo me molesté, pero en algún momento vine al Señor, oré, estuve buscando a Él y de repente mi esposa me habla, pero me habla con unas palabras suaves, pues eso rompió toda resistencia que yo quería tener hacia con ella. Y digo, realmente es Dios quien hace esto, hermanos. Cuando vamos a Él, aún en nuestro enojo nos llegamos a molestar. Si ella va con Dios y yo voy con Dios, Dios nos da la solución para seguirnos amando con paciencia. Y gracias a Dios, miren, aquí estamos, ¿no? Amándonos. Yo le decía a mi esposa hace rato, ¿sabes? Quiero decirte algo, ¿no? Porque la abracé, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué, mi amor? A pesar de todas las cosas, te sigo amando, ¿no? Realmente. Y es algo bien, bien hermoso, ¿no? Porque eso lo pone el Señor en tu corazón, ¿no? A pesar de sus debilidades y a pesar de las mías, nos seguimos amando. Pero, ojo, no dejamos de trabajar en eso. Y no quiere decir que nos vamos a tolerar el pecado, ¿no? Nos tenemos que hablar la verdad y poner límites. Y yo le decía a mi esposa, mira, tú tienes algunas cosas en las cuales tú no eres débil y eres fuerte, pero yo sí soy débil.
Entonces, donde tú eres fuerte, la Biblia dice que el fuerte ayude a quién. Y igual, al revés, hay áreas donde a lo mejor ella es débil y yo soy fuerte, y donde yo soy fuerte tengo que ayudarle en su debilidad. Ese es un amor con paciencia. Por eso les decía hace rato, ¿no? El verdadero amor es una acción, no es simplemente una emoción. Una emoción, ay, te amo, y después ya en la noche, ay, ya déjame dormir, sí, ya te dije hace rato que te amo. ¿Otra vez quieres que te diga que te amo? Entonces, ¿se dan cuenta cómo eso no es una emoción simplemente, es una acción, el amor? Y Pablo habla, ¿no? También ahí en Colosenses, regresamos a Colosenses 3:13, por favor. Dice la palabra de Dios, dice, soportándonos. Ay, perdón, permítanme tantito, se me pasaba a comentarles algo. Quiero decirles que la palabra de Dios, la Biblia, nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto a nuestro trato personal en la vida matrimonial. A través de un verdadero amor debemos de soportarnos, como dice Pablo ahí en Colosenses 3:13. Sí, dice así la palabra de Dios, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo ustedes. Miren, aquí hay un principio que aplica a nosotros y que nos lo está dando Dios a través del apóstol Pablo, soportando. Este principio o este verbo soportar proviene del griego anejomai, que quiere decir resistir algo desagradable o difícil de otra persona. Miren, hay aspectos a veces de indisciplina en nuestra persona que tenemos que aprender a soportar. La otra persona, el cónyuge, tiene que aprender a soportar ese aspecto de indisciplina personal de su cónyuge. Y bueno, esto no es un aspecto como para dar carta de divorcio, aclaro, porque eso era lo que hacían los judaizantes, ¿no? O los líderes religiosos, ¿no? Daban carta de divorcio hasta porque no hacían de comer bien. Entonces, no querían soportar, no querían experimentar que el amor es sufrido. Y Jesús los tuvo que llevar al principio, ¿no? De que, más en el principio sí, hasta incluso se justificaron diciendo, pero es que Moisés os permitió dar carta de divorcio, y les dice Jesús, sí, por la dureza de sus corazones. Y dureza de corazón significa ser insensible a la voz de Dios, y también ser insensible a las necesidades de tu cónyuge. Y fíjense, a mí ayer me pasó algo bien hermoso de parte de Dios, porque lo voy a ilustrar esta parte no diciendo lo contrario de lo que ahorita estamos comentando. Pasó la situación de que mi esposa tenía la necesidad de un suplemento alimenticio, ¿no? Y yo le dije, Señor, ayúdame, provéeme, ¿no? Para poderle suplir su necesidad. O sea, aunque no había platicado con ella, pero simplemente ya después le dije, ¿sabes qué? Mira, Dios provee, mi amor. Vamos, y ya proveyó el Señor, y vamos a comprar lo de tu suplemento alimenticio. O sea, amados hermanos, necesitamos nosotros ser sensibles a las necesidades del cónyuge. Y ella también a veces es sensible a mis necesidades. Cuando yo me siento mal, pues bueno, a eso ¿qué me deja ver? Que ella no está permitiendo que su corazón se endurezca, ni que yo tampoco estoy permitiendo que mi corazón se endurezca. Eso era lo que habían permitido los líderes religiosos en su vida matrimonial. Habían permitido el endurecimiento de sus corazones. Por eso les dijo Jesús, sí, Moisés permitió la carta de divorcio por la dureza de sus corazones, mas en el principio no fue así. Porque dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola ¿qué? Y este principio de los dos serán una sola carne habla de unidad, de trabajar en ser unos. Porque si no se trabaja en el matrimonio en ser unos, se va a terminar dividiéndose.
¿Sabes que un enemigo bien fuerte del matrimonio es el egoísmo? Tú ganas tu dinero, yo el mío. Tú haces tu comida, yo la mía. Tú te vas con tus amistades, yo con los míos. Y nos vemos al rato y en la noche, pues ay Dios dirá, ¿no? Eso es algo bien terrible. Ahí no hay unidad, ahí hay división. Y ahí hay obras de la carne. Dice Santiago, ¿no? Si tienen celos amargos, ¿no? Y un corazón contencioso, dice, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que proviene de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Y describe Santiago cómo debe de ser la sabiduría: amable, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así debe de ser la vida matrimonial, sabiduría de lo alto. A pesar de los errores y las debilidades de los otros, debemos de soportarnos, debemos de resistir algo desagradable. Los líderes religiosos no querían resistir lo desagradable de sus mujeres, por eso les daban cartas de divorcio. Sí, efectivamente, aquí vemos cómo ellos querían más lo fácil y lo complaciente. Entonces, cuando nosotros deseamos eso más que lo que cuesta trabajo, lo que manifiesta un sacrificio, entonces es ahí donde empezamos a tener la actitud que ellos tuvieron de endurecimiento. Empiezan con las pequeñas cosas, ¿no? Ay, mira, pues vamos, decidimos ir juntos a esto y al otro. De momento, no, mejor, ¿sabes qué? Mejor tú ve y luego te alcanzo, o luego esto y esto. Y ahí empezamos un poco a poquito a empezar a endurecer, ¿verdad? Nuestro corazón y no buscamos esa unidad. Precisamente esto nos pasa constantemente y tenemos que tomar decisiones de unidad o decisiones de desunidad, ¿verdad? A donde vamos a estar desunidos. Entonces es verlas y entonces corregirlas, ¿verdad? Corregirlas y trabajar en ello. Precisamente nos pasaba, ¿verdad? Y bueno, Dios siempre nos lleva a este proceso, a este caminar y realmente pues habíamos decidido primero ir y dijimos, pues vamos, hacemos esto, pero vimos el tiempo y dijimos, no, es que el tiempo está bien reducido, pero era porque teníamos un objetivo un objetivo primero y después decidimos, no, pues ¿sabes qué? Pues cada uno se divide y va a hacer lo que tiene que hacer. Quedamos en esa parte y no es que esté mal, puedes decidirlo si hay un acuerdo, pero que eso los une y que a veces, fíjense, no es tanto lo que se va a hacer, sino más bien el qué vamos a hacer y si es ese plan, porque a veces Dios lo que quiere es que se cambie el plan por circunstancias y por situaciones. Entonces fue lo que nos pasó y ya al final se cambió el plan. Ya no se fue a un lugar más lejos, se fue a un lugar más cerca y pudimos nuevamente estar los dos para hacer y cumplir lo que teníamos que hacer. Fíjense, entonces tenemos que aprender a soportarnos aún los cambios que a veces se dan de momento, porque ella me habló por teléfono y me dijo, es que ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Le digo, mira, estoy en tal lado y aquí te espero. Dice, bueno, ahorita voy para allá. Y ya cuando llega ella, digo, bueno, pues voy a escucharla, ¿no? A ver qué me dice, por qué se dirige hacia acá conmigo, ¿para qué? Entonces, ya me explicó la situación, me dijo, mira, no me va a alcanzar el tiempo y esto y el otro. Ah, bueno, entonces, ¿qué tuve que hacer? Soportar a veces el cambio. Al momento como que me quiso desagradar, ¿no? Porque digo, bueno, ya habíamos quedado en un acuerdo. Pero después dije, a ver, no, pues simplemente es un cambio que es para bien. Se considera lo mejor. Entonces, pero hay quienes no. Hay quienes llegan a lo mejor a determinar algo y luego cambian en el momento y pum, se molestan. No, es que ya habíamos quedado y tú siempre con tus cambios y eres bien cambiante, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Como buenos mexicanos, el marido siempre le echa la culpa a la mujer. Nunca quiere agarrar y reconocer, dice, bueno, ¿sabes qué? Está bien, yo estoy mal, ¿no? Pero no, tenemos que soportarnos. Esto de soportar habla de resistir algo desagradable o difícil de la otra persona y se utiliza en el sentido, fíjense bien, de sobrellevar o sobrecargar. Y el uso que Pablo le da a esta palabra de soportarnos tiene la connotación positiva. Denota la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás.
Ojo, ser paciente frente a las debilidades de los demás. No quiere decir apapachar el pecado, Aclaro, amados hermanos y hermanas también, porque hay hermanas que están soportando, ¿sí?, las debilidades de su esposo, pero no se trata de apapacharle su pecado. Se trata de que, ok, si tú ves que tu esposa o tu esposo sigue con su pecado, entonces tienes que platicar con él y llevarlo a los pies de Cristo o llevarla a los pies de Cristo las veces que sea necesario hasta que se pueda el Señor o manifestar en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Tienes que creer, tener fe, amado hermano, hermana, por tu cónyuge. Y tienes que ser paciente, sí, pero siempre llevándolos al orden, a los pies de Cristo. Pablo nos exhorta a que aceptemos como nuestras debilidades de los que son menos fuertes, ¿sí? Miren, vayamos a Romanos 15:1, por favor. Se los voy a leer en otra versión. Dios habla hoy. Escúchenla, por favor. Está muy entendible en esta versión. Romanos 15:1. Dice, los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Ven, aquí entra lo que les decía también hace ratito, pero aclaro este punto que Pablo lo está diciendo. Los que somos fuertes en la fe debemos de aceptar como nuestras debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos... no, pues a mí me agrada que se ponga las pilas, que se aplique y que ya no la haga de emoción tanto, ¿no? O sea, que ya, que madure, ¿no? Que sea como la marucha, ya. ¿No? Entonces, a algunos les agrada eso, pero dice, versículo 2, todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien, para la edificación mutua. Aquí entra algo. Tenemos que aprender a darnos cuenta que si ya vi que mi hermanito o mi hermanita en Cristo o mi esposa o mi esposo tiene alguna debilidad, entonces ¿qué tengo que hacer? Hacer las cosas para su bien. ¿Qué es hacer las cosas para su bien? Sentarme a platicar con ella, externar la situación a la luz de la palabra, aplicar el consejo de la palabra de Dios a esa situación débil y estar orando hasta ver una respuesta de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Lo mismo aplica aquí en la congregación. En la congregación hay hermanos que son débiles y nosotros los que estamos un poquito más fuertes, gracias a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a los demás. ¿Cómo los ayudamos? Animándolos, orando por ellos y llevándolos a que cumplan su responsabilidad de amar a Dios en todo lo que hagan aquí en la congregación. Y eso los va a llevar a ¿qué? A experimentar este amor sufrido. ¿Por qué? Porque así como nosotros lo estamos haciendo con ellos, un día Dios los va a usar para que ellos lo usen con otros. Y créanme, estamos pasando por un tiempo así. Ahorita lo puedo ver aquí en la enseñanza, que estamos pasando por un tiempo así, donde Dios nos está enseñando a amarnos, a soportarnos, a aceptar nuestras debilidades. Me venía a la mente que hoy más que nunca, como está teniendo la iglesia un poquito más, ¿verdad?, de relación y un poco más de esta comunión, pues empezamos a conocernos un poco más. Empezamos como en el matrimonio, ¿verdad?, a conocerse, y entonces eso va a hacer precisamente que surjan estas situaciones. Va a haber ciertas características de algunos, ¿verdad?, que no nos van a agradar, a lo mejor, ¿no? No te va a agradar cómo habla, no te va a agradar cómo actúa, no te va a agradar qué hace. ¿Por qué? Porque somos carne, y la carne es muy chocosa. Yo siempre le he dicho, ¿no? Nuestra carne es chocosa, hay cosas que nos desagradan, cosas que no nos gusta de alguien, y a veces eso ahí se va a ver, ahí se está probando nuestro amor sufrido, nuestro amor verdadero de Dios, ¿verdad? Donde, ok, esto no me agrada a lo mejor de mi esposo o de mi esposa, o de tal hermanito, como decíamos, o de hermanita, pero lo voy a amar, ¿verdad? Y voy a soportar
esa parte de él o de ella por amor a Cristo, ¿verdad? Y porque esa persona permanezca, ¿verdad? Y el matrimonio permanezca. ¿Saben cuándo las soportamos? Cuando las perdonamos. Cuando perdonamos las ofensas de los demás. Así como Jesús ha perdonado y sigue perdonando hasta el día de hoy nuestras ofensas. Porque quiero decirte que la Biblia dice que Él es nuestro intercesor delante del Padre y sigue intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros nos acercamos a su presencia para pedirle perdón, arrepentidos y con corazón sincero y humillado y contrito, Él nos perdona. Entonces, es lo que espera el Señor Jesús de nosotros hacia con nuestro prójimo, nuestro cónyuge. Por eso es que Pablo en estos textos nos pide ser verdaderamente como Cristo Jesús. Para poder resistir, perdonar, ser perdonadores, para poder resistir algo desagradable o difícil de otras personas con paciencia y con amor. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya se dieron cuenta las actitudes que describe Pablo aquí? Dice que andemos, ¿sí?, con humildad, con mansedumbre, y dice soportándonos con paciencia, macrosumia, y resistiendo, ¿no? Aceptando nuestras debilidades pacientemente los unos con los otros y amor. Ahora, estas actitudes, quiero decirte algo, no afloran naturalmente en nosotros, no. Se deben de cultivar con la determinación, amados hermanos, de colocarnos nosotros o de colocar al otro sobre uno mismo, como Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Vayamos a ver estos versículos, nos va a quedar más claro esto para poder nosotros cultivar la determinación de ver estas actitudes en nosotros, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Dice así la palabra de Dios, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, Pablo es muy claro en esta parte de la escritura. Miren, se los quiero leer en otra versión. Dice, no sean egoístas, dice Pablo. No traten de impresionar a nadie. O sea, no seas egoísta con tu esposa, ni tu esposa con tu esposo. Ni trates de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a tu esposa o a tu esposo como mejor que tú. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en el del otro, en el otro, en tu esposa o en tu esposo. Y esta actitud fue la que tuvo Cristo Jesús. Primero se interesó en nosotros. ¿A qué vino? ¿Cómo lo demostró? No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por eso, amados matrimonios en Cristo Jesús, esta noche les tengo que decir que los sigo invitando y los sigo exhortando a que no pierdan su confianza, que tiene grande galardón. Estamos aquí en este tiempo de reunión de matrimonios para que podamos nosotros servirles en darles el consejo de la palabra de Dios y puedan ustedes venir a ser edificados en el Señor. Recuerden que la iglesia en Cristo no es virtual. Si tienes la oportunidad y tienes verdaderamente el amor hacia el Señor y hacia tu cónyuge, varón, tráete a tu esposa. Vengamos a tener una relación como matrimonios, amigos y hermanos en Cristo Jesús entre los demás matrimonios. Si es por cuestión de enfermedad, yo lo entiendo y el Señor también. Si es por cuestión de alguna situación de causa mayor, entendemos eso. Pero quiero decirte algo.
El amor sí es paciente, pero también ese amor nos lleva a seguirlos motivando, a seguirlos invitando a que no se desanimen, hermanos, a que no pierdan su fe, ¿sí? Imagínense Cristo Jesús. Si yo me pongo a pensar, digo, híjole, si en el tiempo que Cristo Jesús estuvo aquí hubiera pegado una pandemia, yo creo que aún así en medio de la pandemia el Señor Jesús hubiera ido a la cruz a cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús. A pesar de las dificultades, de las adversidades, Jesús cumplió su propósito. ¿Sabes el propósito al cual te ha llamado el Señor? La Biblia lo deja ver bien claro. A que te santifiques, a que te prepares. ¿Para qué? Para el encuentro con tu Señor. Prepara tu matrimonio, prepara a tu esposa. Y como matrimonios preparen a sus hijos, amados hermanos. Pero tienen que considerarse, ¿sí? Como dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque puede pasar esto. Oye, mi amor, la esposa, hoy es la reunión de matrimonios y el esposo, ay, es que está haciendo mucho frío y además ahí en la congregación parece congelador. Mejor vamos, ahora en verano, ¿no? Que haga más calorcito y que no se sienta tanto el frío. Y ya se justificó el esposo, ¿no? Está viendo por lo suyo propio, pero no está viendo por el bien de su esposa. O al revés, ¿no? Puede ser la esposa y el esposo le dice, oye, mi amor, ¿sabes qué? Vamos a ir a la reunión de matrimonio. Y la esposa, ay, mi amor, estoy bien cansada, no sabes cómo me esforcé el día de hoy, bastante trabajo, y luego me pides que te ayude también, y luego todavía no, mejor vamos para dentro de 15 días, ¿no? Ahora que el pastor ponga otra película, ¿no? Porque ahí en la película pues como que está bien rico, calientito, y te dan tus palomitas, tu chocolatito, y bien chévere, ¿no? Ya deberíamos decirle al pastor que ponga un sillón, ¿no? O sea, fíjense, hermanos, tenemos que nosotros pagar el precio. Cristo Jesús pagó el precio, no miró por lo suyo propio, nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Miró que el ir a la cruz era para salvación de nuestras almas, y Él nos pide que sigamos sus pisadas, que hagamos un sacrificio para que le agrademos a Él, no a nosotros. El propósito de estas reuniones matrimoniales es agradarle al Señor, cumpliendo su voluntad en nuestra vida matrimonial. Juntos como matrimonios le vamos a agradar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. Pero quiero decirte que solo el Espíritu Santo puede darnos la capacidad de actuar de este modo con los demás, en forma constante, negándonos a nosotros mismos para servir al otro. Y esto es llenándote del Espíritu Santo. Si no te llenas del Espíritu Santo, quiero decirte que no se va a ver verdaderamente reflejadas estas actitudes. Y difícilmente vas a poder cultivar la determinación de poner, ¿sí?, por sobre ti al otro. A menudo le pedimos nosotros a Dios que tenga paciencia con nuestras debilidades, ¿sí o no? Señor, tenme paciencia, mira, me volví a equivocar, pequé otra vez, fallé, perdóname, Señor, traté mal a mi esposa, la insulté, la ofendí, o al revés, ¿no? La esposa al esposo, no, perdóname, Señor, mira, ¿sabes qué? No hice lo que mi esposo me dijo y las cosas salieron bien mal y estoy arrepentida, ¿no? Y le pedimos perdón al Señor por nuestras debilidades. Sin embargo, a veces, ¿qué crees? No ejercemos este mismo tipo de perdón y de paciencia con los demás. Yo ayer que estaba pasando una situación en mi vida matrimonial también con mi esposa, yo vine aquí y le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, ¿no? O sea, yo tengo que tratar a mi esposa como tú me tratas a mí. Tú me tratas con amor, con paciencia, con perdón. Enséñame, Señor. Porque me duele el no poder aplicar como tú quieres bien estos principios. Y el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, bueno, pues sí, ok, si en alguna de estas te equivocaste, bueno, sigue adelante, no te estoy condenando, vuélvelo a intentar. Y miren, aquí estamos, gracias a Dios aquí estamos. El matrimonio debe tener con su cónyuge la paciencia que Dios ha tenido, ¿sí?, con nosotros innumerables veces, sabiendo sobrellevar las imperfecciones del uno y del otro
con gran paciencia, hermanos, con mucha paciencia. Y esto es una de las características del verdadero ¿qué? Amor. Este es el amor que Dios quiere que tengamos. Mira, aquí hay dos puntos donde nos podemos parar a alguno de los dos, amados hermanos. Puede ser que yo esté en la posición donde yo fui el que cometió el agravio, o puede ser que ella o el otro esté en la posición donde es el agraviado. Pero en alguna de las dos que estés parado, quiero decirte algo. Dios quiere derramar su verdadero amor cada vez más en su vida, de cada uno de los dos, para que los dos busquen el perdón de Dios y se aprendan a soportar con paciencia, así como Cristo nos perdona y nos soporta con paciencia. Y vayamos caminando juntos en esta unidad matrimonial con Cristo Jesús, para que vayamos madurando. Pero sabes, esto que te estoy platicando, esto implica un esfuerzo. Y muchos matrimonios no quieren hacer el esfuerzo de que cuando se ofenden, ni siquiera se piden perdón y ni le piden perdón a Dios. Porque en el matrimonio somos una sola carne y cuando nos lastimamos el uno al otro, estamos ofendiendo a Dios. En la posición que tú te encuentres, Dios quiere sanar y restaurar tu corazón. Pongámonos de pie esta noche y oremos delante de Dios. Pongamos nuestro matrimonio delante de Él en esta noche. Y roguemos al Señor que tenga misericordia de nosotros como matrimonio. Y que nos ayude a sobrellevar las imperfecciones del uno o del otro con paciencia. Y que manifestemos el verdadero amor. Ahí donde estás, si está tu esposa, tu esposo al lado tuyo, vayamos nosotros juntos al Señor y oremos en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche por el amor tan grande que tienes para con nosotros. Estamos agradecidos porque tú eres un Dios de verdad y siempre nos hablas la verdad cuando nos acercamos a ti. Nos haces ver cómo está la condición de nuestro corazón con tu verdad. Nos muestras nuestras imperfecciones. Pero también nos haces saber que tu amor eterno, Señor, nos perdona. Cuando venimos arrepentidos de todos nuestros pecados y confesamos, Señor, que no hemos sido pacientes en nuestra vida matrimonial, el uno con el otro, que nos hemos ofendido en palabras, en actitudes, y muchas veces llegamos a airarnos, Señor, hasta llegar a lo mejor al golpe físico, Señor, por no tolerar, Señor, las debilidades del uno del otro. Llegamos a decirnos palabras que son como flechas incendiarias, Señor, que hieren el corazón del cónyuge. Perdona nuestros pecados, Señor, que hemos cometido contra ti. Contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos como matrimonio. Todo esto pasa, Señor, porque verdaderamente no estamos buscando llenarnos de tu presencia. No nos hemos estado llenando de tu Espíritu Santo y
nos ha ganado las obras de la carne, Señor. Los pleitos, los celos, la queja, el jactarnos, Señor, algunos de poder ser más fuertes que el otro, y muchas veces hasta de humillar a nuestro cónyuge. Perdónanos. Perdónanos toda palabra ociosa, Señor, que lastimó, Señor, a nuestro cónyuge. Perdónanos, Señor. Limpia nuestras manos, Señor, que simbolizan nuestras acciones. Limpia nuestros pies, que simbolizan nuestro diario de vivir. Limpia nuestro corazón, Señor. Lávanos más y más de toda maldad y límpianos de todo pecado. Porque contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Tú eres paciente para con nosotros, Señor. Y nos pides que lo seamos en nuestra vida matrimonial, el uno para con el otro. Enséñanos, Señor, a amarnos pacientemente como tú nos amas. Líbranos de pecar contra ti como matrimonio, Señor. Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Creemos que tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado esta noche. Esa sangre que derramaste en la cruz limpia nuestras conciencias de obra muerta como matrimonio. Gracias, Señor. Estamos agradecidos con usted en esta noche. Ponemos delante de su presencia nuestro matrimonio. Se lo entregamos. Toma el control de nuestra vida matrimonial. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. Que tu buen espíritu nos guíe, Señor, por caminos de justicia y de rectitud. Que andemos como es digno de ti, agradándote en nuestra manera de hablar en el matrimonio, en nuestra manera de ver, de oír, de sentir, de pensar en nuestra vida matrimonial. Purifícanos con hisopo, Señor, y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría y se recrearán estos huesos abatidos. Ten piedad de nosotros, oh Dios, Dios de nuestra salvación. En ti esperamos todo este día para recibir el consejo sabio de la vida matrimonial. Y hoy nos has hablado del verdadero amor. Ese amor que es sufrido y paciente como tú lo eres para con nosotros. Gracias, mi Señor y Salvador Jesús. Oramos por los matrimonios que están, Señor, en este lugar o que representan, Señor, también a cada matrimonio, y los que están conectados, que están viendo esta enseñanza o la verán. Oramos por ellos. Señor, ayúdalos. Acércalos hacia ti, Señor. Tráelos hacia ti con cuerdas de amor, Señor. Que ellos puedan experimentar el perdón, Señor. Que puedan experimentar la libertad con que tú nos has hecho libres. Y que no estemos sujetos al yugo de esclavitud, Señor. Perdona, Señor. Perdona sus pecados. Sálvalos, sánalos, restáuralos, levántalos, Señor. Si hay algún matrimonio que está caído, levántalo, mi Señor, por amor a tu nombre, Padre. Exalta tu nombre, Señor. Manifiesta tu gloria, Padre eterno, sobre cada matrimonio, Señor. Rogamos y suplicamos, Señor, por ellos. Hazlos uno en ti, mi Señor. Que seamos un cuerpo en Cristo. Que nos podamos, Señor, fortalecerlos, fuertes a los débiles, ayudarlos unos a los otros con tu amor. Gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú los levantarás, tú los sanarás, tú los restaurarás, tú los
atraerás hacia ti, Señor Jesús. Gracias por tu grande amor en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Pues, amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de la vida matrimonial. Seguimos invitándolos a que se conecten y que asistan. Las reuniones son presenciales también. Inviten a otros matrimonios, compartan esta enseñanza con otros matrimonios. Sigamos cumpliendo con la gran comisión de predicar las buenas nuevas de salvación. Hay matrimonios que en este tiempo necesitan escuchar la palabra de Dios, el amor de Cristo. Y pues Dios quiere usar tu vida y tu matrimonio para llevar el evangelio a otros matrimonios. Y pues gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Estamos despedidos. Les enviamos un saludo y, si Dios permite, nos vemos mañana en el servicio general. Y un saludo a todos los que están conectados. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que tengan sueños de paz. Hasta pronto.